Estoy con Pablo Paltrinieri, director comercial del Hospital Privado, y lo invité porque en algunos títulos que leo en los diarios, la salud está en estado de coma. Entonces, eso es muy importante para un país que no tenga la salud ordenada, ¿no? Pablo, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Encantado. ¿Es cierto que está en estado de coma? Mirá, yo diría que sí, Creo que hay dos grandes lecturas para hacer, una más macro y más sistémica y otra un poco más local, ¿no? Pensando en la foto de qué es lo que está pasando y pensando en hacia dónde uno puede ir, buscándole la solución a las cosas. Desde lo macro, yo me atrevo a decir que hay dos o tres datos que son de una contundencia brutal, ¿no? Siempre me has escuchado, es más, creo que en alguna oportunidad acá hemos hablado donde usted decía que por las características que tiene el modelo sanitario argentino, la salud de nuestro país depende de la seguridad social, es decir, depende del trabajo. ¿Y qué pasa? Y en los últimos 12 años, digamos, no ha crecido absolutamente nada el empleo privado registrado en Argentina. Sí, ya somos 46 millones de personas, cada vez más viejos, cada vez más demandantes del sistema de salud, con una realidad propia de la salud que es cada vez más costosa y sigue siendo la misma cantidad de gente que la sostiene, con un agravante adicional. De esos 6 millones de personas que representan el empleo privado, tenemos un problema que es que el 50% está orillando siempre la informalidad o con mecanismos de trabajo que aportan bastante poco al sostenimiento del sistema de salud. Entonces, de nuevo, más gente, más demandante, mucho más costosa, con la misma cantidad de gente trabajando para sostenerla y con una economía que no crece. Entonces, la perspectiva de eso no puede ser buena, no hay forma. Es decir, hay cada vez menos recursos para atender esta realidad. Y para no ser siempre, no mirar el vaso medio vacío, sino tratar de imaginarse mecanismos, ¿no? O por lo menos mecanismos con una expectativa razonable, porque lo primero que uno tendría que decir es, esto puede empezar a cambiar y puede empezar a mejorar cuando cambie la economía, cuando cambie la inyección de recursos al sistema. Y bueno, hay que ser un poco audaz para plantearse un escenario de corto plazo con un crecimiento de la economía. Digo, por lo menos hay ciertos interrogantes. Pero desde el punto de vista puntual del sector, yo creo que, y yendo más a lo local, que es lo que te decía, más a lo propositivo, creo que ha empezado a cuajar un poco un consenso sobre la necesidad ineludible que hay de generar un vínculo muy fuerte de trabajo entre lo público y lo privado. Esto que por ahí puede parecer una idea colgada por ahí de algún árbol, en realidad tiene muchas razones con los pies bastante sobre la tierra. A lo largo de los últimos años, y esto no es solamente aquí, en muchos lugares, el Estado, en sus distintas instancias, ha invertido mucho en infraestructura pública de salud. Ha invertido en tecnología, ha invertido en ladrillos, como decimos. Y sin embargo, la fortaleza por ahí y la supervivencia de la parte privada es la que ha hecho que la mayoría de la gente se atienda en la parte privada. Es decir, creemos que hoy es un momento donde, con la problemática que existe en el recurso humano, en lo formativo, etc., la unión de estas dos realidades, ¿no? Es decir, la capacidad de gestión de lo privado, la puesta en valor de la infraestructura de lo público, etc., se puede generar un camino donde se aproveche lo mejor de los dos mundos y se pueda brindar una cantidad de servicios y una calidad de servicios acorde a lo que la gente está necesitando. Por suerte, nosotros vemos que en el caso puntual de Córdoba, las dos principales fuerzas políticas que hoy aparecen como jugando la principal carrera, digamos, por la gobernación, con sus matices, por supuesto, pero veo que entienden que, dada esta restricción macro tan importante que hay a nivel nacional, prácticamente uno de los únicos caminos que queda por delante es buscar una colaboración público-privada para darle una solución a la gente en los próximos pasos, ¿no? Mi mirada en ese sentido es que
casi te diré que es la única que nos queda, por lo menos por un tiempo razonable, hasta que haya un derrame de recursos hacia el sector a partir de un crecimiento de una economía, siendo optimistas, ¿no? Es decir, imaginando que en los próximos años la situación que estamos viviendo hoy definitivamente pase, o por lo menos pase parcialmente. Siguiendo con la idea tuya de lo público-privado, debemos seguir atendiendo a todos los extranjeros que llegan al país y tienen una dolencia y se van a un hospital público y se lo atiende gratuitamente igual que a cualquier ciudadano argentino. Lo que pasa es que esa definición es una definición que viene de un marco normativo, constitucional. Sí, Es sí. muy difícil ir en contra de esa realidad. No, pero se puede Porque cambiar. aparte, por supuesto, bueno. Bueno, digamos, cuando yo me refiero a eso, a veces le pregunto a un juez, ¿pero por qué falló? Y la ley dice eso. Bueno, pues se puede cambiar la ley. Si no podemos cambiar las leyes que tenemos de hace un siglo, estamos perdidos. Yo creo que hay un criterio de universalidad, de atención a quien lo necesita. Eso es una realidad. La otra realidad es si esa atención tiene o no que ser arancelada. Yo creo que no debe dejar de ser No hay arancelada. reciprocidad, Pablo. Vos vas a Bolivia, Por te eso, pasa algo y tenés que a eso me poner refiero. toda la plata. A eso me refiero. Sí, yo creo que los criterios mínimos básicos tienen que ser de esa reciprocidad, pensando en esa reciprocidad. Yo creo que la gratuidad en ese sentido no la veo, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, no la veo estrictamente justa. Claro, o porque se equitativa. vienen a atender a la Argentina, dejan su lugar en Bolivia, en Chile, en Paraguay, se vienen a atender a Argentina y después se vuelven. Es un problema que hay en muchos lugares del mundo, ¿no? Esto pasa en distintos ámbitos, pasa en México, con el sur de Estados Unidos, pasa en muchos lados. ¿Qué pasa? Yo no desviaría la mirada. A ver, ese es un problema puntual y dentro de la problemática general es un problema muy pequeño. Si hoy hay temas mucho más pesados, de mucho más envergadura, que tienen que ver con los principios rectores que un Ministerio de Salud a nivel nacional debiera fijar, con el alcance real y la potestad real que tienen los ministerios provinciales, que son en definitiva los dueños de la salud, digamos. O sea, por las características federales de nuestro país, el peso específico más importante de la salud de la gente la tienen las provincias. Yo creo que ahí hay miradas mucho más profundas que ver antes que estas otras cuestiones, que no digo que no sean importantes, sino que creo que hay un orden no pesan tanto. Y hay un orden de prioridades distintas, porque así como ocurre eso, también es cierto que hay un montón de cuestiones que no están resueltas y cada vez están menos resueltas en la Argentina, aún en el sector privado. Una pregunta. En la mayoría de los países del mundo, vos que estás muy informado al respecto, las obras sociales, la salud de las obras sociales, la salud social de los trabajadores, ¿está manejada por los sindicatos o está manejada por el Ministerio Público de Salud? Hay de todo un poco. En general, las características de la salud manejada por los sindicatos es bastante propia de estos pagos, digamos, no es generalizado. ¿Por qué? Porque, bueno, se supone que no deja de ser administración de fondos de terceros, y la administración de fondos de terceros requiere no solamente una profesionalización en el tema, sino un grado de responsabilidades sobre eso muy importante. Nuestro modelo, como modelo, el modelo nuestro es un modelo que proviene del modelo post-Segunda Guerra Mundial de Alemania, digamos, tiene que ver con el modelo Bismarck, es decir, el cómo fluyen los recursos a través del trabajo y a través de los impuestos al trabajo para la salud. El tema después es, como siempre, el ayornamiento local, ¿no? Quién en definitiva hace la gestión y cómo la hace. La Argentina adolece de muchas superposiciones y muchas fragmentaciones en ese sentido, y tenés una muy variada y amplia gama de entidades que administran la salud de la gente. Asociaciones civiles, asociaciones mutuales, instituciones médicas, instituciones privadas, compañías de seguros, cada uno con un esquema fiscal distinto. Es decir, claramente que un paso deseable sería una revisión general del sistema para por lo menos dejar de lado toda tanta fragmentación. Pero bueno, es un desafío importante, ¿no? Porque es complejo. Claro, porque el otro día leía un informe
donde qué pasa con los 100 pesos que salen del Estado hacia un paciente, ¿no? Todos los pasos que tiene y cuánto llega después al paciente en servicios médicos o en remedios inclusive, y llega muy poco. ¿Y cuánto le llega al médico? Es para llorar, digamos. Es para llorar. Sí, creo que en el fondo es parte de toda esta misma problemática. No tendríamos esta discusión o tendríamos otro tipo de discusiones si la economía tuviera otra envergadura, si el empleo tuviera otra realidad, si los esquemas fiscales aplicados al sector de la salud fueran distintos, hablando en el caso de lo privado, y si hubiera una conexión más profunda entre lo público y lo privado. Acá en Córdoba se han hecho experiencias, creo que bastante fuertes y bastante loables en ese sentido, pero bueno, claramente escalar eso a una cuestión nacional requiere de un grado de consenso muy importante, donde hay que poner a todos los actores. O sea, acá no es que el Estado a través de un ministerio y una estructura privada. Acá tienen que estar las universidades, tienen que estar los sindicatos, tienen que estar los ministerios y la formación, tiene que estar todo el mundo. Gracias, Pablo. Un placer. Hasta el próximo encuentro. Encantado.